la tarea para que lo corrija, a ver si nos falta algo. ¿La tendría para mañana? No tanto para mañana, el fin de semana lo revisaría, ¿ya? No, no me Ya, pidan, súper. no soy tan espectacular. Ya. Vamos a analizar esto que está intrínsecamente ligado con lo que significa restaurantes, cafés y los establecimientos análogos, que también está explicado en el protocolo general que estamos viendo, pero sí, esto se los voy a enviar a ustedes porque está directamente relacionado con su actividad. Em, Estas son las medidas preventivas que son obligatorias, ¿ya? Referente al transporte público o privado que estén directamente sujetos a pago, a los ascensores y funiculares, a los espacios cerrados, a los espacios comunes de condominio y la vía pública de zonas urbanas y pobladas. Referente al transporte público y privado a pago, es muy importante mantener un metro lineal de distancia entre cada persona. Referente a lo que es los ascensores y los espacios cerrados, la atención al público no puede haber más de una persona cada 10 metros cuadrados. Reitero, no puede haber más de una persona cada 10 metros cuadrados. Y referente a lo que se refiere los espacios comunes en condominio y la vía pública de zonas urbanas, los lugares donde se ponen filas se debe determinar un metro lineal. Reitero, transporte público o privado, distancia lineal de un metro referente a cada persona. En espacios cerrados de público no puede haber más de una persona cada 10 metros cuadrados y en los lugares donde se formen fila en forma clara y concisa la distancia ha de ser de un metro lineal. Para lo que se refiere al transporte, los ascensores, los espacios cerrados y las vías públicas de zonas urbanas, el uso de mascarilla. Referente a lo que se refiere al metro lineal de distancia, los espacios cerrados de público, no puede haber más de una persona cada 10 metros. Esto está intrínsecamente ligado con lo que es el distanciamiento físico. Referente a la higiene, limpieza y desinfección, deberán limpiarse y desinfectarse al menos una vez al día, los lugares de trabajo, las herramientas y elementos de trabajo, los espacios cerrados al uso comunitario. Y la información, ojo con esto porque está ligado a su protocolo, es obligación entregar la información del aforo máximo permitido, información referente al distanciamiento físico mínimo que se debe respetar al recinto y las obligaciones y recomendaciones generales de autocuidado. 1, 2, 3, 4, obligatorio para lo que se refiere a su protocolo. Reitero, estos 4 pasos obligatorio para lo que se refiere a protocolo. Uso de mascarilla en estos elementos, uso de distanciamiento físico referente a estas problemáticas, uso de la limpieza, higiene y desinfección referente a estas problemáticas y la información referente a estas problemáticas. Importante que ustedes determinen el aforo máximo, por favor. Y las obligaciones y recomendaciones de autocuidado. Esto que ya lo hemos visto en muchas de las presentaciones, que son las recomendaciones de autocuidado, ojalá ustedes determinarlas en un lugar específico referente a su lugar de trabajo. El paso a paso nos determina lo que significa las cuarentenas, determinar de que nosotros estamos en el paso 3, donde nuevamente reiteramos, se permite la atención de público en restaurantes, cafés y análogos
en espacios correspondiente al 25% de su capacidad o guardados a una distancia mínima, ojo, de 2 metros lineales entre mesas. 2 metros lineales entre mesas. Ojo con eso, no olvidar. Vuelvo a reiterar, 2 metros lineales entre mesas. Y ojalá pudiésemos pasar a la apertura 4, pero con lo que está sucediendo en el país, bastante difícil que pasemos a esta etapa, donde ahí se permite el 50% y la apertura avanzada 75%. O sea, en estricto rigor, lo que usted tiene que colocarse desde el punto de vista mental, ¿no es cierto? Que la preparación 25, la apertura inicial 50 y la apertura avanzada 75. Referente a las recomendaciones efectivas en el sector, siempre deben definir, implementar y monitorizar un plan de limpieza, desinfección, donde va a haber establecido un responsable, considerando lo siguiente. Número uno, la rutina de limpiezas para las superficies, mobiliarios y elementos decorativos u otros objetos del restaurante. Esto en forma diaria, si ustedes tienen el ingreso permanente de usuarios en su actividad, limpiar y desinfectar en forma permanente las mesas, las barras, las sillas y toda superficie o accesorio que sea manipulado por los clientes. Lavar los manteles, que ya lo vamos a ver cómo tiene que ser el lavado, las servilletas y ropa de trabajo. En caso de pago con tarjetas, limpiar el PQS de forma permanente. En caso de pago con efectivo, lavar las manos después de recibir el dinero y entregar el vuelto. Dudas y consultas hasta allí. Dudas y consultas hasta allí. ¿Todo claro? Sí, todo claro. Perfecto. En lo referido a las entradas y salidas del establecimiento, debemos determinar algunas medidas adicionales, que se tenga que tener el distanciamiento físico mínimo, como por ejemplo, donde podremos entregar números de atención y reservas anticipadas, restringir la capacidad de acceso y solo dejar aquellas entradas que nosotros determinemos como las principales y establecer las entradas de salidas, mecanismos de desinfección. Luego de eso, establecer en las entradas y salidas de mecanismos la desinfección de manos referente a alcohol o alcohol gel. Áreas comunes respecto a las mesas. Se debe cumplir con el distanciamiento físico social de 1 metro entre clientes y en los buffets, ojalá habilitar barreras físicas para proteger los alimentos como láminas de acrílico transparente y disponer de personal para entregar la comida al cliente, evitando el autoservicio. A ver, todo lo que estamos conversando son herramientas de gestión. Herramientas de gestión. Entonces, estas herramientas de gestión usted las debe tomar y aplicar a su protocolo. Ojo con eso, aplicar a su protocolo. Limpiar. Ojo con esto, muy importante. Se debe eliminar la carta de platos compartidos. Por ningún motivo.
Limpiar y desinfectar las acusas entre cada servicio. ¿Qué es recomendable? Yo les recomiendo a ustedes eliminar lo que se refiere las acusas y demás y ustedes entregar, por ejemplo, la sal, el aceite en estos pequeños elementos receptáculos chiquititos que se tiene y que llegue el cliente, los abra y lo ocupe en lo que se va a servir. Mucho más económico para ustedes y resguardamos lo que significa la exposición al agente COVID. Eliminar las cartas de menú. Por favor, ojalá ustedes no ofrezcan un menú a través de cartas que lo podrían utilizar, por ejemplo, a través de un QR. ¿Ya? Ojo con eso. Todo lo que esté involucrado con lo que significa la actividad comercial nos determina que no puedo presentar yo una carta del menú del punto de vista físico. Usted organice cuál es el menú que está ofreciendo y lo entrega vía web o a través de un código PR, o sea, QR. Importante, la generación de flujos de circulación se deberá reducir al máximo el interactuar con los clientes. Reitero, se deberá reducir al máximo el interactuar con los clientes. No mantengan por ningún motivo áreas infantiles y de juegos para los niños. Importante es en forma, eh, digamos, inmediata promover el uso de papel absorbente y servilletas, porque con esto evitamos el contacto directo de manipular manillas u otras suspensiones en uso. Recuerden siempre lo que yo les dije, las manillas son un elemento en que aparece el agente COVID en forma permanente. Contar con las cantidades necesarias de utensilios, vajillas, cristalería, cubiertos y la mantelería debería estar sanitizada. ¿Qué recomiendo a ustedes? Principalmente, ojalá poder utilizar todo lo que sea vajillas desechables. Siempre donde dice la ventilación mecánica, evitar la recirculación del aire en el local. Es decir, deberíamos tener una extracción, ojalá natural, de lo que significa el ingreso de aire a los lugares de alimentación. Respecto a los servicios sanitarios, se debe mantener en buen estado lo que se refiere a basureros, lavamanos, jabón y papel higiénicos en portarrollo. Evitar el uso de toallas mediante secado de aire caliente o papel absorbente desechable. Y durante el funcionamiento del establecimiento, limpiar y desinfectar los servicios higiénicos tanto como sea posible. Hasta allí, ¿alguna duda? ¿Alguna pregunta? No, Ah, profesor. ya, ok. ¿Dudas hasta allí? Nada. En el fondo, a esto se le llama medidas universales, se le llama medidas universales que se aplican y que si usted lo maneja de muy buena manera, no debería tener problemas en el protocolo COVID. Idealmente, los platos, cubiertos y demás utensilios deben lavarse en máquinas lavavajillas. Ojo con eso, es una recomendación. Es solo una recomendación. Luego de eso, limpiar y desinfectar principalmente los desagües de la cocina. Los desagües de la cocina
es un lugar específico donde se centra el COVID, si no hay, chiquillos, una renovación permanente. Ojo con eso. Con nuestros colaboradores, con nuestros trabajadores, tomar la temperatura y revisar. Vuelvo a reiterar que una cosa que lo he analizado con todos los cursos que estamos en actividad, revisar el estado general de salud a su ingreso, a lo que significa la jornada. Ahora, si usted determina algún síntoma, por ejemplo, una temperatura sobre 37,8, de inmediato le prohíbe el ingreso. Ojo, de inmediato le prohíbe el ingreso. Los turnos los determinará ustedes, yo no me voy a inmiscuir en eso. Si lo siguiente, ¿ustedes entregan delantal o uniforme? Sí. Sí, ya, Sí, perfecto. Si ustedes entregan delantal o uniforme, lo más práctico y lo más, digamos, efectivo, lo más práctico y lo más efectivo está intrínsecamente ligado a que usted pudiese lavar el uniforme en su lugar, en el lugar que trabajan la persona que le presta su servicio. Es lo más efectivo. Sin embargo, si usted no presta ese servicio, ideal es que tenga un procedimiento de llegada y traída del elemento. Si lo llevan los trabajadores, por favor, no permita que el trabajador lleve su uniforme en lo que se refiere a su bolsón, sino no tener un resguardo mínimo, como lo es, por ejemplo, este uniforme, llevarlo en una bolsa plástica, que es lo mínimo, ¿ah? Que es lo mínimo. Ahora, antes de llegar a elaborar en la actividad que les corresponde, está claro que es obligatorio que todos los trabajadores laven las manos con agua y jabón por lo menos 20 segundos. Botar las mascarillas desechables y al llegar y reemplazarla por la nueva durante la jornada de trabajo. En caso de que los individuos lleguen con una mascarilla reutilizable en el traslado, deberían guardarlo en una bolsa plástica, no en el bolsillo, ¿eh? Y utilizar una mascarilla nueva durante la jornada de trabajo. Siempre mantener el cuidado higiene personal con el acceso a lavado de mano o, en su defecto, el uso de alcohol o alcohol gel. Cada vez que el profesional cambie de actividad, deberá lavarse las manos a través de 30 minutos, por lo menos 20 segundos. Ojalá que ustedes implementen la posibilidad de al menos tener 2 uniformes en caso de que este uniforme sea, por ejemplo, contaminado, exista la posibilidad de recambio. Evitar salir del establecimiento durante el turno y evitar reuniones grupales. Recuerde que también a través del 594 se determina que previo a lo que significa la aparición del agente COVID está estrictamente prohibido durante reuniones, durante la actividad laboral, el uso de alimentación y de bebestibles. ¿Dudas hasta allí? ¿Entiende lo que estamos analizando, no es cierto? Toda esta problemática que estamos analizando o las soluciones que se plantean, usted lo tendrá que asumir ¿dónde? En el ¿Dónde? protocolo.
Perfecto, en el protocolo COVID, ¿ya? ¿No hay ninguna duda? No, No, Ya, no. el resto bien, todos claritos. clarísimo. Ya, solicitar a clientes guardar sus mascarillas en forma higiénica en lo que significa la cartera o los bolsillos en forma higiénica. Limitar las reservas de clientes de acuerdo a la capacidad del establecimiento. Hasta allí eso. Perfecto. Revisando, haciendo un resumen de lo que tienen que hacer hasta lo que hemos visto, ¿no es cierto? En forma inmediata determinemos lo siguiente. Recuerdo, vamos a decir que tenemos lo siguiente. El título que lo determinarán ustedes con el logo de su empresa. Si tienen un QR lo colocan igual. Luego de eso aplicamos lo que significa la introducción, que usted lo tendría que hacer. Luego de eso, los objetivos, que recordar la mejor forma de realizar los objetivos es realizar un objetivo general y 3 o 4 objetivos específicos. El alcance, las personas a los cuales este protocolo va a derivar en forma permanente. Reitero, les dije a ustedes, ¿no es cierto?, que podríamos colocar los trabajadores, la autoridad sanitaria, la OPS, y ahí determinamos, usted determina a quién está directamente involucrado. Luego de eso, terminología y definiciones, el concepto de coronavirus tiene que ir ahí, tienen que determinar el concepto de OMS, OPS, autoridad sanitaria. Y ustedes deberán colocar aquellas terminaciones que no sean fáciles de explicar o que ustedes creen que el visitante les va a preguntar. Las medidas de gestión están directamente relacionadas con lo que cómo usted va a realizar su protocolo. Les dije a ustedes que si no tienen un individuo para que coordine las medidas, lo tendrán que hacer la gente que está en directa relación con la administración del local. Si son ustedes, colocan ahí administrador, y si no lo quieren colocar, no lo coloquen. Ojo con eso, no lo coloquen. ¿Está claro? No lo coloquen. Si aparecen otras herramientas de gestión, como lo que es disponibilidad de recursos, el registro de acciones, lo que tiene que recomiendo en forma inmediata es colocar las capacitaciones. Y ahí usted explicará cómo realiza las capacitaciones. Las capacitaciones están intrínsecamente ligados a lo que se refiere a el efecto tangible o la demostración tangible. Ahí es cuando les recomendé a ustedes, en caso de fiscalización, ustedes muestren el ODICOIC y ojalá que realicen una capacitación de a lo menos 5 minutos diarios para recordar las medidas referente a este accionar. ¿Dudas, preguntas, consultas? Sí, profesor, yo tengo una duda. Usted en la clase anterior, nos mencionaba que había que poner como respaldo la fotografía. ¿Eso es solamente a las medidas de gestión? En fotografía, De cada no. punto Sí, hay a que la medida. respaldar, ¿no? Sí, yo ahí vamos a revisar de nuevo dónde va la fotografía. En el caso de las capacitaciones, usted tendrá que colocar cierto el lineamiento, se realiza capacitación de los trabajadores y explica, ¿no es cierto?, referente al COVID-19 a través de lo que significa el ODI-COVID y, por ejemplo, a través de las charlas de 5 minutos. Nada más, nada más.
Eso es, le estoy dando las medidas referente a lo que significa capacitación. Lo otro es lo que vamos a ver ya nomás. Dudas, consultas. ¿Le quedó claro más o menos, cierto? Sí, profesor, gracias. Ya, perfecto. El resto, todo claro. Sí, profe. Sí, Ya. sí. Miren, sinceramente este no es un trabajo que sea muy complicado. Lo que sí que es un trabajo que tienen que tener el tiempo de redactarlo. Y es un trabajo que no es muy corto. Y ahí es donde está la pericia de ustedes para realizarlo. Pero como les digo, no es un trabajo muy complicado. Si usted comienza luego, no va a tener problema de tiempo ni de nada para que me lo entregue cuando corresponde. Ahora, si yo determino un coordinador, este coordinador tendré que explicarlo cuáles son las funciones. Ahora, el coordinador puede ser usted también, ojo con eso, ¿eh? El coordinador puede ser usted también, ojo con eso. Eh, y luego los operativos, mi recomendación es que no coloque los operativos porque lo único que va a implicar ahí mayor problemas porque en caso de que hayan operativos, en caso de que hayan operativos y llegue la entidad fiscalizadora, les va a pedir a ustedes la firma de los operativos que ustedes han realizado. Entonces, yo les recomiendo a ustedes no apliquen operativos. ¿Ok? ¿Dudas, preguntas, consultas? Nada. No, Ya, el resto, vayan contestándome para no sentirme tan solo. Nada. Nada, profe. Nada. Ya, perfecto. Entonces, la comunicación, referente a la comunicación, usted tiene gestión en la información. Entonces, usted si hace un análisis referente a su actividad, son criterios que usted puede ocupar. Por ejemplo, comunicar desde el principio cómo va a ser la comunicación, que yo les recomiendo que sea lineal, es decir, que no estemos comunicando para un grupo y el otro, sino que para todo el grupo en general del lugar específico de trabajo sea igual. Ahora, tienen que tener claro que acá aparece una cuestión re importante y que dice que la transferencia y la entrega de la información, ojalá sea lo más transparente, valga la redundancia, posible, porque cuando hay una información transparente, usted va a determinar confiabilidad en el resto de la gente que labora con usted. Ahora, la transparencia siempre tiene límites, como les dije anteriormente también, porque los datos son confidenciales de pacientes o empresas. Yo no sé si han leído últimamente las noticias referente a una problemática que se tiene en la provincia de Loa con una empresa de grandes dimensiones, donde hay una demanda. ¿Han escuchado? sí, ¿No? profe, No, Sí, sí, ya. con no, ¿qué pasó? Cuente. No, yo no. ¿Alguna de sus compañeras que cuente? A ver, la que ha escuchado qué pasó. Y eso que les sirva, ojo, que les sirva de experiencia a ustedes. ¿Quién dijo que había escuchado? se filtraron datos de salud de los trabajadores para hacer los retiros programados de los trabajadores de Chucky, Sí. algo Y así. eso, sí. To- Entonces, ¿qué se hizo? Se No, filtraron no los, entendí, no entendí. se filtraron ingresos a lo que significa los trabajadores de Chuquicamata, que son de acuerdo a lo que significa salud, que son solamente personales. ¿Se acuerdan que lo hemos conversado mucho? Porque ustedes, como les dije, y que les sirva de experiencia, como les dije a ustedes, por ningún motivo pueden dar nombres ni demás al resto de los trabajadores en relación, por ejemplo, a una persona que esté con COVID. ¿Se acuerdan?
Sí, profe. Y yo les dije, si saben por otro medio, allí ellos, pero referente a ustedes, no. ¿Qué sucedió? Hay una demanda a nivel de los sindicatos porque esta empresa ingresó a las fichas médicas sin la autorización de los pacientes. Y eso es en extremo gravísimo. Por lo tanto, se hizo una demanda a nivel judicial. Nadie puede ingresar a su ficha médica sin su autorización. Por lo tanto, nadie puede dar nombres referente a la enfermedad de un trabajador al resto de las personas. Por eso, como dice en el segundo punto, la transparencia también tiene límites, como son los datos confidenciales de pacientes o empresas. Reitero, son datos confidenciales. Y por enésima vez, si usted tiene un trabajador afectado por el COVID, no puede por ningún motivo entregar la información al resto. ¿Está claro? Sí. Ya. Ahora, ojalá que ustedes respeten la preocupación de la población, porque, bueno, hoy en día la preocupación de la población ha disminuido al mínimo. Todo el mundo cree o piensa de que el agente COVID no está expuesto. Como lo decía en el grupo anterior, esto es un tremendo desafío para mí como persona, para ustedes como gente en este negocio, que si uno lo analiza desde el punto de vista turismo, vamos a tener un tremendo desafío porque la trazabilidad siempre va a estar permanente. Si usted tiene una problemática de trazabilidad, es decir, se descubrió una persona con el agente COVID y la trazabilidad que se investiga quiere decir que en su lugar en que usted prestó el servicio, se produjo una acción centinela y esta acción centinela va a estar directamente involucrada cómo se está repartiendo el COVID-19, el problema lo vamos a tener nosotros. Ojo con eso, por favor. Si usted no brinda una buena atención o no respeta el protocolo COVID, va a tener la problemática. Aquí está lo que me decía su compañera. Las medidas de difusión, lugar visible, y aquí es donde me tiene que agregar usted la vigencia tangible referente a dónde es el lugar que usted va a colocar la infografía, la información referente a lo que se refiere al COVID. Lugar visible. Luego de eso, las medidas de autocuidado, que también me van a determinar a través de una fotografía del lugar de trabajo, y las medidas de higiene en servicios higiénicos, que también me tienen que compartir la evidencia tangible referente a dónde están ubicadas estas señaléticas. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Nada? ¿Nada? No, profesor. Ya, el resto, este es el momento de hacer las preguntas que usted, donde tenga dudas, me las realice. Ya. Ahora, si usted tiene página web, como dijimos, aplicar las medidas universales. Si tuviese, si no, lo odia. Estamos haciendo un resumen, Después, referente a las entradas y salidas, determina las zonas segregadas, que también me tiene que mostrar la evidencia tangible. ¿Cómo usted va a segregar la zona de entrada y salida? Me tiene que demostrar dónde está la desinfección de manos. Tiene que determinar la cantidad de accesos disponibles. Ojo, solamente habilitar los accesos principales. Si tuviese una página web, a través de la página web, las acciones previas, es decir, la verificación de sistema de reservas, y los termómetros ya lo hablamos,
ya tiene claro dónde vamos a controlar la temperatura más lógica, clara y de mejor respuesta es a nivel de la frente. Reitero, no tome la temperatura a nivel de lo que es brazo, a nivel de lo que es cuello. Ideal es la temperatura a nivel de la frente. Ojo con esto, me decían en otros cursos, ¿no es cierto?, de que muchas personas creen que producto del termómetro infrarrojo en posición de lo que significa la frente puede traer otro tipo de problemas como radiación a nivel cerebral y demás. Eso nunca ha sido así. Y aquí toma una vital importancia que ustedes determinen la revisión visual. Como les dije anteriormente, si yo uso un termómetro y ese termómetro me marca 35 de temperatura y de acuerdo a la visión visual que yo tengo, el individuo no está con esa condicionante, ojalá tener otro termómetro para volver a controlar la temperatura. Ojo con eso. Dudas, preguntas, consultas. ¿Todo claro? Sí, yo le iba a comentar lo mismo, que a la gente no le gusta que le tomen en la frente. Sí, sí, es una de las cosas que tenemos en forma habitual, que es dentro de la ignorancia, en el buen aspecto de la palabra, mucha gente cree que se va a irradiar. Los niveles de radiación de un termómetro infrarrojo son mínimos y no le va a provocar ningún problema. Ahora, si usted observa, aquí entremos en el juego nomás. Si usted observa de que el individuo no se deja tomar la temperatura a nivel de la frente, tómesela en el cuello. El cuello es un poco más efectivo que las manos, pero tiene que tener cuidado con eso. Recuerde que, como les dije a ustedes, siempre que uno analiza sintomatología y observa, por ejemplo, síntomas de un resfriado, usted tiene que sospechar la posibilidad que esté el agente COVID. ¿Más o menos claro con eso? Sí, profesor. Ahí es de acuerdo como ustedes lo manejen. Como les decía el grupo anterior acá, una de las muy buenas noticias que tenemos hoy en día es el avance de las vacunas. La vacuna inglesa ya ha avanzado a pasos agigantados en el desarrollo, donde hay un 94% de efectividad. Lo que siempre les comento, todo lo referido a salud y referente a la protección que nosotros hemos tenido ha nacido por casualidad. Si usted recuerda, el famoso antibiótico, la penicilina, fue descubierto por casualidad. Todos los elementos que nosotros tenemos desde el punto de vista de avance científico han sido descubiertos por casualidad. El famoso sildenafilo, ¿lo conocen? ¿Conocen el sildenafil? ¿No? No, sí no. lo conocen, pero con otro nombre. El Viagra. El Viagra, el Viagra. El Viagra fue descubierto por casualidad. Aparece el famoso captoprilo o enalaprilo, que es un medicamento que controla el sistema cardíaco y regula el ritmo cardíaco. Los alemanes se dieron cuenta, ¿no es cierto?, de que producto del uso de este medicamento, porque controla la irrigación, había un proceso de erección en el varón. Y allí se acaba de descubrir el Viagra, porque es mayor nivel de irrigación a nivel de cuerpos cavernosos. Todos los elementos que se producen como defensa han aparecido como casualidad. Y la vacuna Pfizer, cierto que es la que va más avanzada, que la única problemática que tiene, que es lo que significa el traslado, como yo también les había comentado en casos anteriores, que necesita una temperatura de menos 70 grados Celsius. La cadena de fríos tiene que mantenerse. También utilizándola se equivocaron en una dosis y cuando se había implementado el sistema de colocar una dosis
al día primero y la otra dosis a los 7 días, se determinó que producto de este estudio tendría que haber sido lo principal. Sin embargo, se equivocaron en unas dosis y apareció la mitad de una dosis a los 3 días. Y ahí se dieron cuenta que la gente inoculada con esta vacuna en un periodo de 3 días, el efecto de la vacuna con la mitad del contenido se determinó que era tremendamente efectiva. Entonces, todas estas cosas son así. ¿Les queda claro? Ahora, que también es un tremendo problema y yo voy a respetar lo que ustedes dicen, tienen que tener claro de que nadie los puede obligar a vacunarse. Pero hoy día escuchaba a uno de los científicos de la Universidad de Chile, que es un científico muy experto en el tema, es lo que yo les decía a ustedes. ¿Qué les decía? Estamos frente a una pandemia y lo que necesitamos, aunque no se hayan realizado los estudios como corresponde, que en el fondo usted determina, ¿no es cierto? Tenemos que tener la inoculación. La característica esencial de los ingleses en relación a los otros países es que ellos tienden a ser muy referente a un tema, ellos se arriesgan, son muy arriesgados, y en ese país se han arriesgado siempre en los protocolos de vacuna, siempre. Ellos no son preventivos en las complicaciones que pudiese tener la vacuna, pero también son un ejemplo porque se han arriesgado y los resultados han sido tremendamente positivos a los otros países. Reitero, en pandemia, sí o sí es una de las, digamos, la única alternativa que tenemos. No siendo la única, si nosotros fuésemos un país tremendamente preventivo, tendríamos los resultados de Uruguay, por ejemplo, solamente con prevención, pero no lo somos. ¿Hasta ahí alguna pregunta, alguna consulta? No. Ya. Ahora, no olvidar referidos al lugar que aparece este protocolo. Yo se los dije. Este lo tienen que manejar ustedes, lo tienen que bajar, que es el protocolo de limpieza y desinfección de ambientes COVID del Ministerio de Salud. Ojo, dentro de este protocolo aparece una cantidad enorme de cosas y desechen algunas cosas. Por ejemplo, este protocolo coloca definiciones como, por ejemplo, qué significa sacudir, qué significa barrer, etcétera. Esas cosas no la tomen en cuenta. Después, referente a las entradas y salidas, las zonas segregadas, que ojalá me envíen la evidencia concreta, cómo ustedes las tienen segregadas, los mecanismos de defensa, como por ejemplo el alcohol y el alcohol gel, restringir la cantidad de acceso disponibles y los puntos habilitados, y habla de lo que hayamos llegado a lo que significan los termómetros infrarrojos, donde resulta vital, nuevamente les digo, la revisión visual de su estado de salud. Entramos a lo que significa respecto a los establecimientos, que también lo vimos. ¿Se recuerdan? Mesas, queda estrictamente prohibido el tener intercambio de material impreso. Eso, por favor, elimínenlo. Ahora, esto yo no me voy a meter porque ustedes saben el manejo que tienen y podrán determinar las medidas referentes a lo que significa la aglomeración, ¿ya? Y aquí hay un punto que vuelvo a reiterar con ustedes: reducir el número de personas al mínimo disponible. Si yo tengo que reducir el número de personas a mínimos disponibles, pero ojo, efectivo. No puedo determinar, porque le dice el protocolo, tengo 20 mesas y dejar a 2 personas. Tiene que estar intrínsecamente ligado con la cantidad de aforo. ¿Dudas hasta allí?
Sí, me quedó una duda. Con respecto al Sí, protocolo de limpieza, ¿también hay que ocultar fotos sí, de cómo sí, se hace? sí. ¿Cómo se hace? ¿Ya? Ojo con eso, Ok. ¿cómo se hace? Pero ojo, no me vayan a sacar 20 fotos referente a eso, que este es el paso uno, paso 2, paso 3. No, colocan una foto esencial y lo explican, nada más. ¿Le quedó claro? Sí, profe. Ya. A donde dice los uniformes o ropa de trabajo deben lavarse con este tipo de temperatura a 60 y 90 grados Celsius, porque a esa temperatura está comprobado que el virus COVID desaparece. Si usted lava eso, tendrá que tener como característica ese tipo de temperatura. Si usted le envía a lavar, usted tendrá que tener claro de que la información entre usted y la empresa que realiza el lavado tiene que estar, ¿cierto?, de acuerdo. Turistas. Siempre, siempre, chiquillos, chiquillas, deberán implementar una forma de información hacia los turistas. Ojo, el objetivo principal es reducir los riesgos. Y acá es importante que los turistas contribuyan con esto. Siempre, 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 ustedes tienen que tener claro que los lugares específicos en caso de presentar problemáticas de salud, donde se tienen que dirigir. Ahora, aquí ingresa el famoso protocolo de apertura de fronteras. Todas las personas que ingresen al país deben cumplir las exigencias impuestas por la autoridad sanitaria. En caso de que existan los siguientes síntomas: tos, fiebre, sensación de falta de aire o alguno de los demás descritos anteriormente, se activa el protocolo establecido por la autoridad sanitaria. Ahí cree usted un protocolo, por ejemplo, aislar al turista del resto y determinar la llegada de lo que significa salud. Nuevamente aparece el control de temperatura y aquí habla una cuestión que es evidente y que tenemos que tomar en cuenta. En caso que usted tenga proveedores, ojalá solicitar la declaración de estado de salud y ojo con eso, ninguna empresa podrían ustedes determinarlo, entregar la provisión en el mismo horario. Ojalá usted determine horarios que sean distintos, porque esto va a equivaler, ¿no es cierto?, a lo que significa el rompimiento de la distancia. Ojalá que el ingreso de proveedores sea un punto único y aquí tienen que tener claro de que apenas salga el proveedor, sanitizar. Si esto no aplica para ustedes, no lo tomen en cuenta. Ojo con esto. Si esto no aplica para ustedes, no lo tomen en cuenta. ¿Aplica para ustedes algunos de estos referente a lo que significa alojamiento? Yo no. Ya el resto, chiquillos, el resto aplica. No hay contesta. Perfecto. Entonces, esto lo vamos a saltar. Sin embargo, en el caso de ustedes, debe disponerse de lugares de lavado de manos y contar con alcohol gel para los clientes como los trabajadores. Siempre los mostradores deben estar limpios y desinfectarse varias veces en el día. Mientras usted observe que hay mayor cantidad de personas que están ingresando a su restaurante, debe aumentar las cantidades de lo que se refiere a la limpieza. Nunca, nunca trabajen o entreguen, ojo con esto,
folletos ni tarjetas. Eso está estrictamente prohibido. Estrictamente prohibido. Vuelvo a reiterar, estrictamente prohibido. Aquí pueden trabajar con el famoso sistema QR. Deben fomentar el pago sin contacto a través de tarjetas bancarias. Ojo con el computador, porque es un elemento que en forma permanente está entrando en contacto con nuestra mano. Por lo tanto, debe limpiarse, desinfectarse al inicio y a la entrega del turno. Ojalá que se elimine lo que significa comida buffet. Ojalá que se elimine lo que se refiere a comida buffet. No utilicen, y eso se los recomiendo, por favor, y vuelvo a reiterar, no es una situación costosa. No deje saleros, no deje vinagretas, no deje aceiteras en las mesas. ¿Cuál es la forma de entregarlo? A través de estos sachets pequeños que existen, que usted debería entregar previo a que comiencen la merienda. Usted entrega este elemento. Ojo con eso, a través de los elementos que están cerrados, esos sachets pequeños que existen de aceite, de sal, lo entrega cerrado y lo coloca en la mesa. Pero por favor, eviten el uso de vinagretas, saleros, etcétera, sobre la mesa. Ojalá se recomiende el uso de guantes de los trabajadores. No pueden permitir aglomeraciones. Siempre en el servicio de comedor, de bar y cafeterías y salones, recomendar a los clientes que laven sus manos y en su defecto apliquen alcohol gel a la entrada y salida del comedor. Uso obligatorio de mascarillas previo a que comiencen a realizar su merienda. ¿Dudas hasta ahí? No, profe. Perfecto. Y muy importantísimo es esto. El lavavajillas, comprobar cómo está funcionando y la temperatura que debiésemos tener allí es aproximadamente superior a los 80 grados Celsius. Una buena maniobra que a ustedes les permitiría evitar contacto directo con esto es los manteles y servilletas que sean desechables. Ahora, si son lavables, también tendríamos que determinarlo de acuerdo a la cantidad de uso. Siempre referente a los salones, tenemos que determinar que se deberá realizar una desinfección de superficie de los buffets y las máquinas cuando haya podido ser tocado con las manos de otras personas. ¿Dudas hasta allí? Nada. Lo otro corresponde a alojamiento que no está ligado con ustedes. Después aparecen los gimnasios, que tampoco está ligado con ustedes. Los ascensores, que tampoco está ligado con ustedes. Las piscinas las vimos, ¿se recuerdan? ¿Se recuerdan? ¿O no se recuerdan? No. No. El resto. No. Que profe, creo que lo vimos, pero como no así, sino que por pregunta. Ya, perfecto. Referente a las piscinas, vamos a determinar, eso lo conversé con ustedes, no traten ustedes de aplicar mayor cantidad de cloro
referido a lo que dice el procedimiento en sí. Porque claro, siempre en las piscinas hay una cantidad, se debe clorar las piscinas, pero uno piensa que determinando un poco más de cantidad vamos a eliminar el agente COVID. El agente COVID se elimina con la cantidad específica previa que tenemos de inclusión de lo que es el concepto de clorado en una piscina. No adhieran más porque ahí vamos a tener problemas referente a la gente que se está bañando. Entonces, el área de piscina se debe asegurar una medida de cloro residual a 1.5 partes por millón. Ojo, con un pH de 6.5. ¿Qué es el pH? ¿Lo conocen? ¿Saben lo que es el pH? De la Sí, acidez que tiene algo, ¿no? ¿cómo? Es lo que si es más ácido o más básico. Perfecto. El pH se refiere a la acidez o alcalinidad de una sustancia, que si uno lo analiza, está determinado como ácido de 0 a 7, de 0 a 7, y como básico de 7 a 14. El pH del humano aproximadamente está en 7. Siempre, por ejemplo, cuando llega un individuo que no es muy querendón de los animales y le molesta un perro que ladra toda la noche, y el individuo medio con instintos no muy humanos le lanza veneno. Ese veneno va a estar intrínsecamente ligado a que el pH de ese perrito disminuya. Es decir, vamos a decir que este pH baja a tal nivel que se transforma en ácido. Y al transformarse en ácido, vamos a tener graves problemas de salud. Entonces, por eso que siempre se hace de que cuando se le da veneno a un perrito, por ejemplo, se determina el uso de leche. El uso de leche en este perrito aumenta el pH. Nosotros los humanos tenemos un pH 7. Y en caso de este animalito, al aumentar el pH, lo podemos salvar. Por eso que habla de 1.5 partes por un millón con un pH de 6.8. El pH de 6.8 que está en el límite de ácido y básico determina la desinfección de mesas, sillas y sillones. Ojo con eso, la desinfección de mesas, sillas y sillones. Aumentar o disminuir el pH del cloro determina la alta probabilidad que tengamos un problema de salud. ¿Está claro lo que es el pH? Grado de acidez o alcalinidad de una sustancia. ¿Está claro? Sí, profesor. Ya, perfecto. No se olviden nunca más a qué se refiere un pH. Vamos a adaptar un área exclusiva para entregar toallas limpias. Que, ojo, el protocolo determina que se recomienda que cada una de las personas lleve sus toallas. Las toallas para la piscina deben entregarse al cliente en bolsas plásticas selladas. Evítese problemas y exija que cada cliente traiga su toalla. Y en caso de utilizarlas, tienen que llegar a un lugar específico para que, producto de esto, se lleve en el contenedor a la lavandería. Referente a lo siguiente, la limpieza y desinfección del área y equipamiento donde va a estar en contacto con el huésped, las mesas, sillas, camarines, sombrillas, pasamaones, trampolines y toboganes, duchas y baño de pies. Ojo con eso. ¿Está claro? Ahora, debemos diseñar un reacomodo de la disposición de mesas, sillas, canastos, sombrillas, etcétera, para determinarlos referente al aforo máximo. La señalética, nuevamente, la señalética tiene que ser a distancia en punto estratégico. Usted determinará los puntos estratégicos y debe desinfectarse especialmente objetos de uso común como las mesas y sillas y limpiar
las reposaderas durante cada uso. No olvidar que queda estrictamente prohibido el uso de pelotas en lo que significa la piscina y el uso de toboganes. Eso queda estrictamente prohibido. Las actividades de animación deben diseñarse y planificarse de tal forma que permitan controlar los aforos, respetando la distancia mínima. Se realizarán al aire libre siempre que sean compatibles y evitar el intercambio de objetos. Siempre se debe desinfectar el material utilizado en las actividades de animación después de cada uso. ¿Dudas hasta allí? No, Ya. O sea, si usted tiene un tobogán, tiene claro que eso lo tiene que clausurar. No puede permitir por ningún motivo que ingrese la gente con pelotas a la piscina. No vamos a poder hacer pool party. ¿Cómo? No vamos a poder hacer pool party. No, nada, nada. ¿Ok? Juego con eso. ¿Dudas hasta allí? Mantención. Si ustedes tienen un problema, por ejemplo, referente a la piscina, referente a la cocina, el personal de mantención se tendrá que proteger con los mismos elementos de la gente que realiza el aseo. Cuando finalice la asistencia o reparación, el personal desecha los elementos de protección personal y se lavará las manos. Siempre, siempre, queridos alumnos, vamos a decir, se debe dar la obligación que use la mascarilla el resto de las personas mientras el personal de mantención se encuentre en la habitación o en el lugar, la cocina, determinamos el lugar donde el comedor, etcétera. Siempre. Recuerde que la persona que ingresa a regularizar el problema que tenemos desde el punto de vista de mantención, ni siquiera la conocemos. ¿Dudas hasta allí? no. Ya. Y habla de una cuestión esencial que dice evitar cualquier contacto físico. Los huéspedes no tienen relación con ustedes, por lo tanto, la gran ventaja que tienen ustedes es que al no tener esto, su protocolo COVID disminuye en gran cantidad. Ahora, muy atentos a esto. Siempre referente a los procedimientos de limpieza de un establecimiento, de un caso confirmado. Ojalá que no les resulte que no tengan ustedes esta problemática. Si tenemos un caso confirmado, vamos a revisar los programas de limpieza y desinfección de todos los espacios para que el proceso de desinfección que tenga la posibilidad potencial de contaminadas, por ejemplo, eso tiene que tenerlo en su mente y eso me lo van a tener que hacer dentro de lo que significa tu protocolo, sus protocolos. Reitero, el protocolo de ustedes tiene tremenda ventaja al resto de los protocolos porque hay muchas cosas que no aplican. Sin embargo, esto aplica. Siempre que ustedes tengan un caso de confirmación de COVID, tienen que tener claro o tienen que sospechar que este individuo ha tocado a personas, ha tocado a botones, ha tocado a manillas, puertas, las barandas, los mostradores, incluso la grifería. Entonces, referente a eso, al tocar, ¿no es cierto? Si no ha existido un buen lavado de manos, el agente COVID va a estar allí. Cuando se realice el aseo, en caso de sospechoso o confirmado, se deben utilizar
utensilios solo para ese lugar. Si no, van a aparecer lo que significa la contaminación cruzada. ¿Saben ustedes lo que es la contaminación cruzada? Reitero la pregunta. ¿Saben lo que es la contaminación cruzada? ¿Han escuchado alguna vez hablar de eso? Sí, profe. Nada. ¿Qué cosa? A ver, ¿me lo podría explicar? Bueno, en cocina es cuando nosotros estamos manipulando, estamos en la producción con cosas limpias y que se pueda cruzar con algo sucio. Por ejemplo, si estamos picando verdura, no podemos usar una tabla donde se cortó pollo. Ya. ¿Alguien más? Esto es que se pueda contaminar lo limpio con lo sucio. Ya. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Ya. La contaminación cruzada se refiere principalmente en la problemática de que yo me contagio, por ejemplo, con el COVID, y no realizo un buen aseo de manos. No realizo un buen aseo de manos y le toco o saludo a otro individuo de manos. Yo voy a, el virus, la bacteria o demás, no solamente hablando del COVID, voy a hacer un traslado de la gente a otra persona. En este caso, si yo no realizo un aseo exhaustivo de los utensilios, por ejemplo, de cocina, el bicho va a quedar en ese lugar específico. Y llega otra persona y utiliza el mismo cubierto, por ejemplo, voy a determinar que la infección la voy a trasladar de mi persona a otra. Y a eso se le llama infección cruzada. ¿Les queda claro? Sí. ¿Ya? Ojo con eso. La infección cruzada está directamente relacionado a cómo yo determino, ¿no es cierto?, la posibilidad de no realizar una actividad como corresponde y voy a trasladar el agente, virus, riqueza, bacteria, de acuerdo a lo que sea del punto de vista biológico, de una persona a otra. No olvidar el concepto de lo que se refiere a infección cruzada. ¿Dónde se producen las infecciones cruzadas y es muy habitual? A ver, ¿a quién se le ocurre? ¿En qué tipo de establecimiento? No, vamos pensando, a En ver. los supermercados, en la locomoción colectiva. Ya, perfecto. Pero hay uno que es mucho más habitual. ¿Dónde? Vamos pensando, a ver. Vamos actuando, vamos analizando. Se puede producir en la locomoción colectiva, como dice su compañera, en los supermercados también, sobre todo cuando y que es muy habitual, ¿no? Usted va al supermercado y quiere comprar fruta y introducimos nuestras extremidades superiores en las manos y empezamos a verificar cuál es la mejor fruta de acuerdo a cómo esté su maduración para llevarla. Sin embargo, yo he tocado 30, 40 frutas del mismo tipo. Entonces llega otra persona y lo toma, va a haber una infección cruzada. Y eso es así. Pero ¿dónde es mucho más peligroso o dónde se tiene que analizar mucho y cuidar y que se da en forma permanente una infección cruzada? ¿En qué tipo de establecimiento? Vamos pensando. No se cierre, no se cierre la mente en algún solo tipo de actividad, sino que en qué otro tipo de establecimientos, por ejemplo. En las ferias también. Ya, en las ferias también, perfecto. Mire, usted, todo lo que ha nombrado existe en las infecciones cruzadas.
Sin embargo, dentro de lo que usted ha nombrado, falta una cuestión súper importante. Vaya pensando, ¿dónde es gravísimo una infección cruzada? Los ascensores. ¿Ya dónde más? El resto, vamos participando. Servicios sanitarios. Ya, en los hospitales. En los hospitales. Ojo con eso. En los hospitales, cuando se habla de una infección cruzada, se transforma en una probabilidad enorme de escape de la gente. ¿Por qué? Porque ya lo hemos conversado con ustedes. ¿Qué sucede con los agentes biológicos en un hospital? ¿Qué característica tienen los agentes biológicos? Vamos pensando, vamos recordando. ¿Que necesita un huésped vivo? Aparte de eso, ¿qué característica tiene un virus hospitalario o una bacteria hospitalaria? En relación al mismo agente fuera de un hospital. Vamos analizando, pues chiquillos, vamos viéndolo. Diferencia. Si yo tengo un virus de las mismas características, este virus vive en mi ambiente fijo y hay otro virus que tiene las mismas características, pero vive en un hospital. ¿Qué diferencia tiene? Las pillé, ¿eh? Si lo conversamos ya, pues chiquillos. En las primeras clases conversamos eso. ¿Qué? ¿Se dan? Ya, la característica esencial que tiene un agente determinado como virus, como bacteria, como riquezas, en un hospital que son altamente resistentes. No se olvide de eso. Resistente a todo tipo de antibiótico. Por lo tanto, si usted es un cirujano o una cirujana que ingresa a operar un paciente, que es muy habitual, ¿ah?, en los médicos, y el cirujano no realiza un lavado de manos quirúrgico exhaustivos, existe la alta probabilidad que yo transmita el bicho, lo vamos a decir, que pudiese estar en un paciente y lo transmito al otro. Esa es una infección cruzada. ¿Les quedó claro? ¿Les quedó claro? Sí, profe. Sí. Ya, perfecto. Entonces no olvidar. Ahora, en lo que se refiere a alimentación, por supuesto que puede haber contaminación cruzada. Una verdura que no se realizó el buen lavado como corresponde y el individuo la trabajó con ella y él también a la vez no se hizo un buen lavado de mano como corresponde, va a provocar que exista una transmisión cruzada entre alimentos, como también puede haber una transmisión cruzada entre humanos. Ojo con eso. Tienen que, en caso de, acá se vuelve a reiterar el lavado de 60, 90 con detergente ordinario. Ojo con eso. Aquí yo no necesito comprar un detergente que diga tremendamente efectivo con el COVID. No, cualquier detergente que cumpla las condicionantes va a eliminar al COVID. Ojo con eso. Vuelve a aparecer, ¿cierto?, una bolsa de plástico que cierra en forma hermética y que esto lo vamos a eliminar en un contenedor con tapa cerrada. ¿Hasta ahí alguna duda?
No, Ya. Y nuevamente aparece el cloro que se vende en lugares específicos, comunes, en una tienda, en un supermercado, que tiene las características de una concentración de 50 gramos por litro a un porcentaje del 5%, añadir 20 ml de cloro en un litro de agua. También determinar que se traduce en una parte de cloro cada 49 partes de agua. Y aquí vuelve a aparecer el concepto que ya habíamos analizado. Una cucharada sopera equivale a 15 ml o a 15 ml. Por lo tanto, la podríamos utilizar. Y habla del hipoclorito de sodio, que es el cloro comercial. Y determinamos que una solución de hipoclorito de sodio para desinfección puede determinar, mire lo que habla acá de las infecciones asociadas. ¿Qué son las infecciones asociadas? ¿Qué son las infecciones asociadas? Por ejemplo, una infección asociada a un mal lavado de manos. ¿Cuál podrá ser? Ya, pues chiquillos, chiquillas, si yo no me lavo bien las manos. El COVID, pues chiquillos, el COVID. Esa es una infección asociada. Dudas hasta allí. Vamos a ver el protocolo de limpiezas y vamos a analizarlo en la próxima clase. Vamos viendo, por favor, analicen lo que hemos visto hasta el día de hoy. Analicen lo que hemos visto hasta el día de hoy, por favor. Dudas, preguntas, consultas. Dudas, preguntas, consultas. no, profesor. Ya, el resto, ¿alguna duda, alguna pregunta, alguna consulta? No. Nada. Nada. Por favor, analicemos lo siguiente. En la mayoría de los casos, como antecedente, está claro que hay dos formas de contagio del corona. Primero, a través de las gotas, las gotitas. ¿Ustedes saben qué otra enfermedad se transmite a través de gotas? Hay una enfermedad que estuvo erradicada en nuestro país, que está apareciendo, muy gravísima. La, ¿Saben? tu- la Esa. tuberculosis. Muy bien, la TBC, la tuberculosis que está determinada por el famoso bacilo de Koch. El bacilo de Koch se transmite a través de gotitas, se aloja en los pulmones y esta enfermedad provocó una cantidad impresionante de muertes en el país y en el mundo. El problema que estamos viendo que se está analizando, que está nuevamente apareciendo y allí es donde tenemos que tener mucho cuidado, ¿ah? La TBC, la famosa TBC, que hoy en día está controlada, pero que a través de lo que significa la expansión en el mundo, nuevamente está apareciendo. Y eso se analiza a través del bacilo de Koch que vive en las gotitas. Sin embargo, el coronavirus también se transmite a través de gotitas y también por contacto directo. Esos son los antecedentes del coronavirus. Ahora, dice que actualmente se desconoce el tiempo de supervivencia y las condiciones que podrían determinar el medio ambiente que sea propicio para el COVID. Según los estudios que van a estar evaluando en forma permanente referente a lo que significa la estabilidad ambiental,
de otros coronavirus, porque también tiende a compararse con los coronavirus anteriores. Se estima que el coronavirus del síndrome respiratorio agudo, el SARS, ese es el verdadero nombre, el SARS-CoV, sobrevive varios días en medio ambiente, y el coronavirus relacionado con el síndrome respiratorio referente a lo que significa el Medio Oriente, más o menos tiene una duración de 48 horas a una temperatura ambiental promedio de 20 grados Celsius. Reitero, esa es la temperatura que el corona va a ser su temperatura habitual para lo que significa su sobrevivencia. Y en otras diferentes, en superficies, podría sobrevivir entre -5 a 5 grados Celsius. Hasta allí, ¿alguna duda, alguna pregunta, alguna consulta? ¿Nada? ¿No? ¿Nada? Ya. Perfecto. Chiquillos, vamos a... Entonces, ya ustedes analizando lo que hemos visto, reitero, tenemos un programa general de lo que significa el control del coronavirus a través de los protocolos. Usted determinará qué cosa, qué elementos están directamente relacionados con su actividad y cuáles no. Aquellos que no estén relacionados con su actividad, usted lo omite, porque no tiene absolutamente nada que ver. Tiene las herramientas de gestión, las herramientas de control que ya hemos entregado, y a través de eso usted comenzará a aplicar su propio protocolo. Ojalá, ojalá, les digo que comiencen desde ahora a realizar, por ejemplo, lo que es la carátula, por ejemplo, lo que son los objetivos, lo que es la introducción, lo que es el alcance. Si ustedes han estado atentos a las clases, les diría que esos 4 puntos ustedes en 15, 20 o un máximo de 30 minutos lo realizan. Si lo realiza, me lo envía para yo comenzar la revisión de esta parte. Y si no, si usted está seguro de lo que hace, ya determina eso y comienza a implementar a través del resto de los puntos, a través de la evidencia concreta de su lugar de trabajo, es decir, la fotografía. Dudas, preguntas, consultas. ¿Todos entendieron lo que tienen que hacer o alguien no entendió? Espero respuestas, si no, Yo sí Todo entendí. claro. perfecto. Estamos claros lo que tiene que hacer. Reitero, absolutamente nada que no se pudiese realizar. Ustedes son bastante activos junto con otro curso, entonces deberíamos decir que ya puede comenzar a realizarlo. Y ojo, esto está intrínsecamente ligado a lo que tienen ustedes como lugar referente al comercio o su actividad. Aquellos que no tengan un comercio o actividad, que yo también agradezco, y que hayan ingresado al curso desde el punto de vista solamente conocimiento, deberán crear un sistema ficticio. Nos está quedando una clase, me da la impresión, veamos al tiro para que nos vamos poniendo de acuerdo. Está abriendo, estamos en alojamiento. Alimentación. Está claro, estamos a 3. Solamente estamos terminando, nos está quedando el 7 de diciembre. Eso es día lunes, me da la impresión, ¿no? Chiquillos, dudes.
Sí, el lunes. Ya. Entonces, el lunes tenemos la última clase. Como les dije, hay plazos para que ustedes me presenten eh, el trabajo como lo habíamos analizado. Ojalá que tiene el tiempo suficiente. Ojalá tengan claro que ojalá no traten de dilatar esto para más adelante, porque yo no sé de qué forma el profesor que viene en las clases que quedan a ustedes los va a evaluar. Entonces, si ustedes tienen este trabajo que realizar y el otro profesor también les entrega otros trabajos, ustedes se van a complicar. Entonces, por favor, le pido comience a realizar su actividad. Dudas, preguntas, consultas. Nada. Esto hay que entregarlo el día lunes, dijo, ¿cierto? ¿Se acuerdan cuando les dije? El lunes, me parece. Incluso les dije la posibilidad de que ustedes me lo entreguen dentro del periodo que estén en clase con el otro profesor. ¿Ya? Les doy un plazo diferente al día lunes. eh, Estamos hablando de martes, miércoles o jueves. Por eso aprovechen el fin de semana antes de ingresar a clase con el colega. Con él ustedes tienen muy pocas clases, son como 4, me da la impresión. A ver, veamos al tiro. Ustedes terminan conmigo el 7, son 4 clases, nada más. Entonces, para que ustedes vayan determinando, porque esta es una exigencia que me la realiza a mí para que ustedes obtengan su certificación de lo que significa ser Natur. Si no hubiese habido pandemia, estaríamos todos en una ceremonia al final de la clase. Preguntas, dudas, consultas. Nada. Hagan el último esfuerzo. Yo sé que este mes es tremendamente complicado para todos nosotros, pero si ya ustedes han pasado ya casi el 75% del curso, ya es poco el esfuerzo. Aparte que todos ustedes son capaces de realizar, viendo yo los trabajos que me enviaron, son capaces de realizar un muy buen protocolo y en eso confío en ustedes. Son capaces de hacer un muy buen protocolo. Preguntas, dudas, consultas. Dudas, preguntas, consultas. Profe, yo estoy ansiosa por saber la nota del reglamento interno. Ya Pamela, déjeme ver este fin de semana porque voy como en la mitad, son varios trabajos que estoy realizando. Y ahí les voy a colocar cuáles son las observaciones, cómo les fue y demás. ¿Ok? ¿Ok, Pamela? Sí, profesor. Van a tener la nota de lo que significa las dos actividades. Ya, entonces llegamos hasta allí. Que tengan una muy buena tarde. Nos estaríamos viendo el lunes. Traigan champaña porque es la última clase para que tomemos champaña virtual. Un abrazo. Cuídense. Gracias, profesor. Cuídense. Chao. Chao.